¿Cómo les va? Muy bien, aquí está don Cristian. Listo. Están por acá. Bien. Listo acá. Ya está mi presentación en pantalla. Está en negro la pantalla, Lec. Está en negro la pantalla. Sí. Ahí está. Ahorita ya está presentando. Ya. Sí, correcto. Muy bien. Abrimos rápidamente. Damos espacio para atender dudas o comentarios respecto de sesiones anteriores. Ninguna. Bien. Entonces, hoy iniciamos con la siguiente unidad y lo hacemos con el tema que tenemos en pantalla, y es el relacionado con aspectos conceptuales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Martes 28 de febrero, estamos ya prácticamente en la mitad. Una más y estamos justo en la mitad de las sesiones programadas para este curso. O sea, ya estamos prácticamente en la mitad de nuestro cuatrimestre. Bien, entonces, vamos. Muchos de estos términos ya los hemos venido usando a lo largo de las unidades anteriores, cada una de las 12 sesiones anteriores que hemos trabajado. Hemos hablado respecto de estos elementos. Por lo tanto, se nos va a hacer bastante sencillo ir identificando cuáles de estos elementos o la forma en que hemos venido abordando estos elementos se nos va a hacer bastante familiar lo que vamos a ver durante esta sesión. Bueno. Sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de analizar el flujo circular de la actividad económica. Y lo hacíamos desde el punto de vista de la economía tradicional, en el cual observábamos que no había prácticamente ni preocupación desde la visión tradicional de la economía respecto de dónde provienen los factores de producción. En este caso particular, de dónde proviene el factor de producción tierra, los recursos naturales. Hagamos entonces la aclaración de que para efectos del curso de economía agrícola, el factor de producción tierra, base natural, ambiente, medio ambiente, son sinónimos. Es exactamente lo mismo. Estamos hablando de la base natural. De ahí. No hay entonces, desde el enfoque tradicional de la economía, una preocupación como tal respecto de los recursos naturales, porque para ese momento no se percibía agotamiento, deterioro o escasez en los recursos naturales. Agua, aire, bosques, suelo productivo, eran exageradamente abundantes. Y ese extremo de abundancia es lo que ha llevado, y aún hoy en día,
se puede percibir en algunos países o en algunos agentes económicos cierto desdén, cierta indiferencia respecto del uso óptimo de los recursos naturales, en función que para muchos estos continúan siendo abundantes, ilimitados. Por ende, las señales de precio que transmiten son sumamente bajas o ninguna. Se cree que son bienes de libre acceso. Pues eso es lo que pasaba en términos globales con los recursos naturales hasta bien entrados los años 60, donde ya hay algunos autores, algunos economistas que empiezan ya a presentar algunas preocupaciones respecto de la forma en que el ambiente está siendo impactado por las actividades humanas. La relación entre economía y ambiente es muy antigua. Lo vemos desde los griegos, lo vemos desde los economistas clásicos. La relación economía y ambiente. Pero la preocupación de cómo la economía está impactando al ambiente es de los 60s y de los 70s cuando empieza. Más adelante, cuando tengan la oportunidad de introducirse un poco más, si a alguien le llama la atención la parte de los temas de la economía y el ambiente, van a encontrar que algunos economistas muy destacados ya tienen algunos conceptos muy antiguos respecto de impactos de las actividades humanas sobre el ambiente. Pero el primer club, el primer grupo de notables que se preocupa por esa relación economía y ambiente, lo hace en lo que se denominó, en lo que llamaron el Club de Roma, en 1972. Y la idea era analizar los vínculos existentes entre el crecimiento económico del mundo y la escasez de recursos naturales. De acá, del Club de Roma, sale una publicación que se conoce como los límites del como la economía del vaquero. La economía del vaquero es exactamente lo mismo que hablamos cuando hacíamos alusión a que en principio las comunidades, los grupos o las poblaciones humanas no se habían asentado en un territorio, por lo tanto eran nómadas, porque lo que hacían era recolectar y cazar, extraer todos los recursos que encontraban en un entorno natural, hasta que se acaba. Cuando este se acaba, el vaquero busca otros pastos. Exactamente lo mismo hacían las antiguas comunidades. Entonces, esta parte de los límites del crecimiento viene y toma los matices como lo que Malthus aducía respecto del crecimiento de la población versus el crecimiento de sus subsistencias, poniendo en este caso límites a un crecimiento que era prácticamente no sostenible desde el punto de vista puramente económico, porque no habría forma ninguna de, con una base natural tan degradada, tan agotada y mostrando
esos síntomas tan serios de muchos problemas globales, no era posible mantener ese sistema funcionando bien. Funcionando bien está en relación con una estructura de costos que permita ser competitivo. Es conveniente aclarar que todos los enfoques que la economía hace respecto de la relación economía y ambiente, esto es, la economía ambiental, la economía de recursos naturales, la economía ecológica, la economía verde, la economía circular, pretenden como objetivo primordial el sostenimiento o la permanencia del modelo económico. Por supuesto, se reciben con beneficios ambientales importantes derivados de los cambios en la forma de hacer las cosas. Los recursos se van utilizando de mejor forma y eso permite estructuras de costos mejores al momento de encontrar la función óptima de producción. Pero el objetivo es seguir obteniendo ganancias importantes, no cuidar el ambiente. Lo cuidan porque es importante para que el otro permanezca funcionando como proveedor de materias primas. Todas las materias primas que utiliza el hombre para sus procesos las obtiene de la naturaleza. Entonces, estos informes, el del Club de Roma y después en el 87, el informe Nuestro Futuro Común, van desarrollando elementos que ayudan a entender cómo y por qué las actividades económicas están dañando la base natural, pero particularmente importante que lo hacen desde el enfoque de la escasez de recursos naturales y los desequilibrios que las actividades de producción y consumo de bienes y servicios ocasionan sobre el medio natural. El informe que se realizó en 1987, conocido como Informe Brundtland, se llama Nuestro Futuro Común, los límites del crecimiento y nuestro futuro común. Lo que hacen es intentar llamar la atención de los tomadores de decisión de los países del G7, del G20, del Sistema de Naciones Unidas, para poder entender que si la actividad económica continúa causando tantos daños en la figura de impactos y efectos sobre el medio natural, ese sistema no va a poder subsistir en el futuro. Por lo tanto, hay que hacer algo urgente, inmediato, para no poner en riesgo, sí, la principal fuente de materias primas, el medio ambiente, pero no para cuidar como tal desde la perspectiva de la ecología o de la biología, sino desde el punto de vista de la economía para garantizar que hayan en el presente y en el futuro acceso seguro a recursos naturales. O
¿Se recuerdan de los elementos que considera el acceso seguro a cualquier factor? ¿Se recuerdan de cuáles son las características o qué elementos consideran un acceso seguro? La calidad, la cantidad y la continuidad, licenciado. Exactamente. Entonces, desarrollo sostenible es aquel tipo de desarrollo que considera que el crecimiento económico debe cuidar los recursos naturales de forma que las generaciones presentes podamos utilizarlos, pero de una forma racional para garantizar acceso en calidad, en cantidad y con la continuidad suficiente a las futuras generaciones. ¿Para qué? Para que esa cantidad sea suficiente para atender sus demandas, para que la calidad que esa base natural tenga no haga necesario ponerle o intentar quitarle elementos que lo que hacen es alterar la estructura de costos económicas, encareciendo la provisión de bienes y la prestación de servicios. Y que estén cuando se necesitan. Eso es en forma permanente. ¿Dudas hasta aquí? No, licenciado. No, Lic, por el momento no. Bien, entonces, para poder hablar de desarrollo sostenible, se pueden utilizar dos enfoques. Uno es el enfoque de los tres pilares y el otro es el enfoque de las tres esferas. Este segundo, el de las tres esferas, es bastante más versátil para temas académicos. Es el que se utiliza más para expresar la relación existente entre tres dimensiones del desarrollo sostenible. Tres pilares o tres esferas representan tres dimensiones. La dimensión ambiental, la sostenibilidad ambiental se refiere a que esas actividades económicas, esa apuesta al desarrollo que hacen los países, no dañe irreversiblemente el ecosistema. La capacidad de carga de un ecosistema se refiere a la presión por parte de las naciones o los agentes económicos respecto del uso, pero también respecto de la cantidad y la concentración de contaminantes líquidos, gaseosos o sólidos que algunas actividades económicas vierten sobre el ambiente, contaminándolo. Hay elementos que es posible que la naturaleza los descomponga. Esos elementos se llaman biodegradables. Pero hay otros elementos que la naturaleza no los conoce en esa combinación que el ser humano realiza para producir sus bienes.
Por ejemplo, una botella de vidrio, una botella de, perdón, una bolsa o una botella, sí, estaba bien, de plástico o una lata de metal. Estos tipos de envase son elementos que salieron de la naturaleza, todos los materiales ahí empleados. La naturaleza los provee, pero no los hace con esa forma ni con esas combinaciones. De manera que cuando una botella, una bolsa de plástico o un envase de metal llega a la tierra, al agua, estos elementos naturales no saben qué hacer con eso. No lo pueden biodegradar. No es lo mismo que sucede con una bolsa de papel, con alguna fibra textil o, por supuesto, con los residuos o los desechos orgánicos, que la naturaleza puede y sabe cómo descomponerlos perfectamente. A eso se refiere con la capacidad de carga de los ecosistemas. No exceder la capacidad natural que tiene el ambiente para, llamémosle, renovarse o regenerarse. Sostenibilidad social. Adelante. Disculpe, y en estos ejemplos también entra el vidrio, ¿correcto? Como usted mencionaba al principio. Claro. Sí, todos aquellos elementos que la naturaleza no los conozca de esa forma, porque así no salen de los árboles o no crecen de las matas o no salen de ningún organismo vivo, orgánico, ningún organismo biótico saca envases. No hay árboles de bolsas de plástico, pero sí, todos son elementos que la naturaleza provee, pero no en esa forma. Lo mismo sucede con los gases o con determinadas cargas contaminantes que lo que llevan son elementos químicos, que todos son producto de la naturaleza, pero no en las combinaciones que el ser humano produce para cuando está fabricando bienes. Todos esos Perfecto. elementos entran. Ok. Ahora, sostenibilidad social tiene aspectos esenciales como el fortalecimiento de un estilo de desarrollo. Un estilo de desarrollo pasa por el crecimiento económico, pero este tiene que ser un crecimiento económico que cierre las brechas que hay respecto de pobreza, de exclusión social y que promueva la participación o la incremente o fortalezca la participación de las comunidades y de los ciudadanos en general para tomar decisiones de política pública que son esenciales para estos mismos procesos de desarrollo. Recuerde, crecimiento económico es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Hace falta trabajar la mejora del nivel de bienestar, acentuando el enfoque desde los temas sociales. Ahora, la tercera esfera es la económica. Lo ya comentado. Crecimiento económico, pero interrelacionado con los otros dos. Esto es promover un tipo de crecimiento
que tenga en cuenta la equidad social y el cuidado del ambiente. Eso es el desarrollo humano sostenible. Recuerde que el desarrollo es mejorar el estado de bienestar. ¿De quién? De los seres humanos. Entonces, este tipo de desarrollo es el desarrollo humano sostenible. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a utilizar, como les comentaba hace un momento, el enfoque de 3 esferas, porque es bastante más sencillo apreciarlo de esa forma. La primera de esas esferas es la social, la sociedad. Los agentes económicos interactuamos en grupos, en poblaciones que constituyen relaciones sociales. Entonces, esa sociedad está conformada por el que promueve y por el que disfruta la producción de bienes y servicios. Entonces, la siguiente esfera es la economía. Esto es exactamente lo mismo que veíamos aquí, recuérdese. No, ahí está bien. Y la tercera esfera es el ambiente. Analizamos los sectores primario, secundario y terciario, agricultura, industria y servicios, con un enfoque similar. Esto lo que nos ayuda es a precisar que los sectores, en este caso, las dimensiones, no funcionan solas. Están interconectadas. Lo social con lo económico y lo social con lo ambiental y con lo económico funcionan interconectados. Y también son interdependientes, de forma que cualquier desequilibrio en una de estas esferas, automáticamente por el nivel de relación que tiene con las otras dos, automáticamente se traslada a estas. No hay acá una esfera más importante. Todas tienen que funcionar en equilibrio. ¿Se recuerdan en el análisis de los sectores de la economía? Estas zonas comunes era donde hablábamos del consumo intermedio, las relaciones intersectoriales. Aquí las relaciones entre las dimensiones se conocen como puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro entre sociedad y ambiente los podemos observar en la figura de lo que se conoce como ciudades sostenibles. Las ciudades sostenibles promueven no únicamente el crecimiento de la urbe, promueven el crecimiento de un espacio en el que funcionen de forma equilibrada los temas de sociedad y los temas de ambiente. Por ejemplo, todos los bienes y los servicios tienen en común 2 elementos. Esos elementos son agua y energía. Con el agua
el uso directo o indirecto de agua por parte de los agentes económicos o de la economía en su conjunto se conoce como huella hídrica, ¿sí? Y las cantidades de energía que se utilizan para la producción de bienes y servicios se conoce como huella de carbono. Entonces, la huella hídrica y la huella de carbono en una ciudad sostenible se busca que las actividades que aquí se desarrollan vayan tomando en consideración la disminución de los impactos al ambiente para que esas dos huellas, la huella hídrica y la huella de carbono, se reduzcan. Hay que hacer ajustes en la forma en la cual se realiza la producción de bienes y la prestación de servicios. Por ejemplo, la utilización de mejor forma de los recursos se hace a través de encontrar la función óptima de producción. Esa función óptima de producción establece cuál es la mejor manera de combinar los factores de producción para disminuir el desperdicio y para reducir el exceso en su consumo. De nuevo, lo que busca es utilizar de mejor manera los recursos por temas financieros que son convenientes para la sociedad, pero lo hace a través de optimizar procesos. Reducir el uso de energía es importante para el costo de producción. Entonces, al reducir el consumo, reduce también sus emisiones de gases de efecto invernadero, reduce su huella de carbono. Y al reducir el consumo de agua, porque la recicla, la reutiliza, reduce su huella hídrica. ¿Me estoy explicando con esto? Sí, Lick. Ok. Ahora bien. Entre economía y ambiente hay diversas circunstancias en las cuales se pueden utilizar de mejor forma los recursos. Cuando hablamos de producción más limpia, automáticamente estamos hablando de reducir los niveles de residuos y de desechos. Utilizar mejor el agua, utilizar mejor la energía. Esto hace que la estructura de costos sea menor. Por lo tanto, en un mercado de competencia, puede tener la opción de la máxima ganancia, pero también continúa siendo competitivo. Otra aplicación que puede emplearse es la de la economía circular. Acá en economía circular entran las 3 R's: reducción, reutilización y particularmente
reciclaje. Por medio del reciclaje se amplía la vida útil de los residuos. Se extiende su ciclo de vida. Son materias primas que se pueden emplear en procesos en industrias distintas, muchas veces a las que originaron estos residuos. Por ejemplo, las botellas de polietileno, poliuretano, las PET. Entonces, esas son derivados de petróleo. Las fibras sintéticas, el poliéster, por ejemplo, es de la misma familia. Entonces, de una botella, de esa fibra, de esa resina, se pueden hacer camisolas, se pueden hacer otras botellas, se pueden hacer bancas, lo que hace que se reduzca la cantidad de materia prima virgen que se necesitaría para hacer esos bienes. Y también se reduce la cantidad que va como basura hacia el sistema. De eso se trata el tema de economía circular. Vamos a tener una sesión particular para analizar esto. Aquí estamos en las líneas gruesas de este asunto. ¿Dudas? ¿Hay problemas con el audio o no? No, Lick, sí se la escucho. No hay dudas entonces. Perdón. ¿Se podría decir que la implementación de este tipo de mecanismos, por así decirlo, por ejemplo, lo que nos comentaba ahorita de la economía circular, se podría decir que es más o menos reciente, ¿no? Porque, bueno, yo lo he escuchado más que nada en ahí sí que en estos tiempos, todos estos puestos para, estos como kiosquitos para reciclar el PET, justo lo que mencionaba ahorita. Y pues Ajá. antes yo ni siquiera sabía que se podía usar. ¿Podríamos concluir que todas estas medidas son más o menos actuales? Estas últimas en cuanto a economía circular y a economía verde son relativamente recientes. Sí, un par de décadas. Nuevas para nosotros, pero por el rezago en el que cosas llegan. Sin embargo, en estos temas de producción más limpia, por ejemplo, producción más limpia es de los 80s, 90s, pero ya en los 2000 hay un Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, hay cámaras gremiales que tienen llamémosle, la parte de responsabilidad social empresarial, parte con el tema de producción más limpia. También hay otros enfoques. Responsabilidad social empresarial ve entonces economía, ambiente y sociedad. Es parte de ese enfoque. Pero el tema, de nuevo, aun cuando para nuestro país son relativamente recientes sus aplicaciones, son conceptos que ya vienen usándose desde hace varios años afuera. Tienen un mayor grado de desarrollo. Pero tenemos que tomar en consideración que son pensados principalmente bajo una óptica económica financiera. Porque lo que se busca es, basados en encontrar la función óptima de producción, utilizar la menor cantidad de recursos posible para obtener la mejor estructura de costos y con esto obtener mayores ganancias.
¿El ambiente sale beneficiado? Por supuesto, pero la eficiencia energética no está en función de ahorrar, de reducir la huella de carbono, está en función de reducir la factura de fin de mes, igual que el uso racional del agua. En la medida en que se va haciendo más escaso un bien, mayor es su precio. Y el agua es un recurso sumamente escaso desde el punto de vista económico. Aunque da la percepción de ser increíblemente abundante, analizaremos en una sesión posterior qué es lo que sucede con esto. Adelante. Lo que era la asistencia. Ah, sí, adelante. Hay seminarios, talleres, hay congresos. Sí, tiene usted razón, efectivamente. Y lo que van cuidando es la competitividad de sus agremiados. Mientras mejor utilice sus recursos en un mercado de competencia, ya que ese es muy competido, la única forma en la que usted puede ser competitivo es cuidando su estructura de costos. Si no, es que quiere sacrificar su recompensa, pero eso no es el principio de racionalidad bajo el cual funcionan las empresas, porque eso sería ir en contra de la máxima principal del sistema capitalista, la obtención de la máxima ganancia. No solo obtener ganancias. Obtener ganancias no es negocio. El objetivo primordial es obtener la máxima. Y para eso todo esto debe funcionar en equilibrio. A nivel de el conjunto de naciones que conforman las Naciones Unidas, se viene impulsando la Agenda 2030. La Agenda 2030 es en realidad la segunda parte o la actualización de lo que a finales de los 90 o a mediados de los 90 se puso como los objetivos de desarrollo del milenio, que concluyeron en 2015. En el 2015 se dieron cuenta de que no se había llegado en muchos de esos objetivos, no se había cumplido el propósito. Entonces la preocupación respecto de los desequilibrios globales continúa. Cada vez hay mayores brechas, mayores y más grandes brechas respecto de los temas de pobreza, de exclusión social, y los daños sobre el ambiente continúan siendo perceptibles de una forma drástica. Por lo tanto, había que continuar con este tipo de enfoque. Tratar de encontrar dentro del concierto de países alternativas comunes, ¿ya? Soluciones comunes a los problemas que afronta el globo en su conjunto. Y a estos le llamaron la Agenda 2030, que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que conocemos como los ODS. Para el caso de Guatemala, la agencia de gobierno encargada de darle seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, que se encarga de darle seguimiento a la agenda nacional que se ha aprobado respecto de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden observar acá. El hecho que estos círculos tengan tamaños diferentes
no tiene implícito que el ambiente sea más importante que lo social o que lo económico. Es solo una forma de presentarlo, ¿ya? Para no ponerlo plano, lo ponemos así tridimensional, pero no significa que tengan un grado de importancia distinto. Las tres esferas son importantes porque no se puede priorizar una sola. Si aquí priorizamos solo los temas sociales, se descuida la competitividad y el crecimiento de la economía, ya. Y no necesariamente los resultados respecto de los indicadores ambientales van a mejorar, porque solo hay dos maneras de obtener sus bienes y sus servicios. Particularmente, fijemos la atención en los alimentos. Solo hay dos formas de que usted tenga acceso a alimentos. ¿Cuáles son? Los cultiva o los produce o los compra. Entonces, si hay un enfoque totalmente ambiental, hay efectos negativos respecto de la economía, porque no hay equilibrio. Hay que eliminar la minería. Es imposible. No se puede. No gozaríamos del nivel de desarrollo y los países no crecerían económicamente si la actividad extractiva minera no existiera. La actividad económica por sí no es la que causa el daño. Lo que sucede es que no va acompañada con reglas del juego claras que ayuden a mejorar las otras dos esferas. Con no cortar árboles, no mejoran precisamente las condiciones del ambiente. Porque los recursos están para utilizarse y han sido utilizados por el hombre a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Evolucionista o creacionista, de la forma en que quiera verlo, el hombre aparece en un auténtico paraíso terrenal, donde los recursos son abundantes y están a su disposición. Lo que hay que cambiar son las reglas del juego respecto de cómo se usan. Y para eso es que existen estos nuevos enfoques. Ahora vamos a entender de mejor manera este esquema con el cual ya estábamos familiarizados. Este es un aporte desde el punto de vista de la economía ecológica. Estas dos palabras, economía y ecología, tienen raíces comunes. La descomposición de esta nos la aprendimos en el área común. ¿Cuál es la raíz o cuáles son las raíces de la palabra economía? A ver. ¿Viene del griego, Lick? Sí, pero ¿de cuál? Ah, bueno, mire, yo solo me recuerdo del oikos, que creo que significa casa, pero no me recuerdo. Oikos y nomos, pero no me recuerdo qué es nomos. Ajá. Nomos es administrar, es administración. Oikos, efectivamente. Acá también es oikos. ¿Y quién se recuerda qué significa logos?
¿O quién lo googlea así rapidito? La raíz es común. Acá es administración de la casa. Y acá en esta otra es estudio de la casa. Estudiar la administración de la casa es tarea de la economía. En este caso de la economía ecológica. Entonces, la economía ecológica toma conceptos de las ciencias físicas, particularmente de la ecología. Entonces, es de acá de donde obtenemos esta visión en la que nos orienta a visibilizar que el sistema económico no es un sistema como tal, es parte. Eso lo convierte en un subsistema que se desarrolla y funciona ligado a otros dos subsistemas, el natural y el social. El siguiente enfoque era el de los flujos, se recuerda. Todos los ciclos de la naturaleza, eso se llaman ciclos biogeoquímicos, son resultado de la energía del sol. Tanto la energía lumínica como la energía calórica son los elementos por los cuales se realizan los diferentes ciclos necesarios para la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia. Todos los seres vivos tenemos ciclos, tenemos procesos, cuya principal fuente de energía es el sol. Pero adicionalmente a eso hay otros flujos del subsistema natural hacia la economía. Otra vez, todas las materias primas que el hombre utiliza provienen de la naturaleza. También hay servicios ambientales. Y todas las actividades humanas generan residuos y generan desechos. Con los residuos ya vimos que reutilizar, reducir y reciclar son una alternativa muy buena. De igual forma, hay que trabajar respecto de cómo los desechos son dispuestos. La disposición de desechos debería de incluir algún tipo de tratamiento para que el agua residual, la contaminación por gases o bien los residuos sólidos no lleguen al subsistema natural sin pasar previamente por un tratamiento para que no se degrade. Y al momento de reducir y reciclar, se reduce también la cantidad de materia prima, en este caso materia prima virgen, que se necesita para producir bienes. Esto ya lo hemos visto con anterioridad. Se trata de que es un sistema abierto que está interconectado y es interdependiente, pero tiene algunos elementos que son perfectibles. En esos procesos de mejora, la idea es disminuir las ineficiencias que el funcionamiento, particularmente el subsistema económico, muestra. Esas son fallas, algunas de ellas fallas de mercado. Los recursos son degradables, son escasos, son agotables. Flujos de energía, flujos de residuos. Estos fomentan que no haya armonía
entre el ambiente y la economía. Por lo tanto, desde acá, desde el subsistema social, donde está la institucionalidad y las organizaciones, hay que tomar medidas de política pública para prevenir los impactos y los efectos de las actividades humanas sobre el ambiente. Reducir a cero la contaminación es imposible, pero sí es posible disminuirla a través de producción más limpia, a través de economía circular, a través de la reducción de la huella hídrica, la huella de carbono. Es posible reducir la cantidad de elementos que van en forma de contaminantes hacia el subsistema natural. Esos impactos y efectos que ocasiona que un agente económico contamine el ambiente y no compense ni rehabilite, se conocen como externalidades. Vamos a ver en un momento de qué se tratan esas externalidades. Hablamos acá de funciones. Además de ser proveedor de materias primas, todas las actividades de producción, distribución y consumo generan residuos y desechos en las tres formas posibles. Desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Todas estas actividades. Entonces, muchos de estos van sin ningún tratamiento previo. Por lo tanto, la cantidad de recursos no disminuye en cuanto al volumen en algunos casos, pero sí disminuye en función de la calidad que tiene el ambiente. Lo degrada. Ya no hay acceso seguro. Ya no está disponible en las mismas cantidades porque se agota. No está disponible en la misma calidad porque se degrada. Y por ende, si es escaso o está en rehabilitación, no está permanentemente. Parte de esto surge de la inadecuada disposición de los residuos y los desechos, de que no hay producción más limpia, de que no hay economía circular, de que los desechos y los residuos que generan van sin ningún tratamiento hacia el agua, hacia el suelo, hacia el sistema atmosférico. Ese es el tema con este asunto. ¿Dudas? De mi parte no, licenciado. Okay. Licenciado, Adelante. ya que usted está hablando de esto, se está tocando este tema de la economía verde, pero, o sea, ¿podría usted decirme actualmente si hay alguna empresa que sea así multinacional de las famosas, ¿va?, que cumpla con los requisitos de una agenda verde? Porque, por ejemplo, ¿verdad?, en Europa, creo que es la Eurocámara de Diputados, la que presiona para que se eficienticen mejor los motores diésel con las normas Euro 5, Euro 6, Euro 7, no sé por cuál van ahorita. Ajá. Pero, sí. bueno, ese es un intento, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, no sé si usted escuchó en 2014 acerca del Dieselgate que hizo Volkswagen con sus vehículos para Ajá, que correcto. emitieran en las emisiones, ¿verdad? Falsearon las pruebas para que tenían menos emisiones de las que realmente Correcto. tenían. Sí. Entonces, actualmente, por eso le pregunto, ¿habrá alguna empresa que sí tenga un nivel de coste operativo óptimo y que cumpla con las Sí, normas, sí, pero así famosa, ¿va? sí. Porque pequeñas Estoy empresas probablemente sí. completamente, estoy completamente convencido de que sí las hay, y muchas. Y vienen, veamos esto. Fui prudente en comentar que los temas de la relación economía y ambiente, el punto de partida es económico-financiero. Lo sostengo. Eso es así. Es innegable, es indudable. Lo que buscamos o lo que se busca como agentes económicos es la subsistencia del modelo económico, el imperante, el capitalista. Ya no hay ningún país que opere bajo un esquema distinto. Los chinos son más capitalistas que los gringos y los rusos también. Entonces, ya no hay aquello de que China es la fábrica del mundo. Es la maquila. El sudeste asiático es la maquila del mundo. China es productora. Pero hay varias cosas. Producción más limpia. Esa es una. Economía circular. Pero esa parte que trajo usted a colación es vital, es importantísimo. Las certificaciones. Las certificaciones son los mecanismos que se han encontrado a nivel internacional para poder garantizar que los bienes y los servicios gozan de determinado equilibrio desde el enfoque de la sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, la producción orgánica. La producción orgánica debe garantizar que sus materias primas y los insumos que utiliza para su producción estén completamente libres de agentes que causen determinados daños, no solo patógenos, sino también otros elementos que han sido sacados de los procesos de manufactura de los países de estos productos se compran. Por lo tanto, entran en un segmento de mercado diferenciado, que es más caro. Y por ende, no todo el mundo tiene acceso a este. Solo aquel que tenga capacidad y disposición a pagar por esos bienes que son sumamente especiales. Certificaciones. Buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura buscan también garantizar al consumidor que lo que está recibiendo es un producto de una calidad mayor. Pero no todo el mundo tiene acceso a estas. Entonces, sí hay empresas a nivel mundial que tienen muy bien sus procesos de manufactura, sus procesos productivos y que están certificadas. Por supuesto, igual que con el caso de Volkswagen, hay diferentes certificadoras, hay calificadoras de riesgo, que igual como lo hacen con los productos financieros, pueden también haber allí algunos esquemas fraudulentos respecto del origen de las cosas y certificar que algo tiene o no tiene ese elemento que se busca que tenga o que se prohíbe que tenga.
Pero esos son casos excepcionales. Ha funcionado muy bien y por eso es de que el sistema aún se mantiene relativamente fuerte. ¿Ya? Otra parte, a esa vamos a llegar en sesión posterior, pero es muy importante, es algo que se conoce como optimismo tecnológico. Y ahí hay dos cosas, porque esa es de dos vías. Una es, se encuentra siempre una forma mejor de utilizar los productos. Se puede producir más y se puede producir mejor, igual que en la producción agrícola. Pero también genera, transmite o hace que se perciban los recursos naturales de una manera en la que siempre apostamos a que la ciencia, la tecnología va a encontrar la forma de que siempre haya, de que no se acabe, y si no, encuentra sustituto. Los bienes sustitutivos o sustitutos en economía, ¿ya? No solo complementarios, sino los que automáticamente van a sustituir otro. El asunto es que algunos bienes, una vez entran a cierto nivel de agotamiento, se extinguen y ya no es posible. Pero sí, a nivel internacional y a nivel nacional incluso hay muy buenos ejemplos. ¿Estamos? Sí, Lick. ¿Aló? Sí, Ok. licenciado. Entonces, todas las actividades económicas producen impactos sobre el ambiente, absolutamente todas, y en todas las fases, los mismos que analizamos: extracción de materia prima, producción y transformación, distribución y el consumo. A eso le sumamos si están bien dispuestos o no los residuos o desechos. Todos van a generar impactos ambientales. Los que a nivel global son más representativos, y esto es sobre todos los sistemas ambientales, si se recuerdan de su curso de recursos económicos, ahí se dividen en sistema hídrico, agua, sistema atmosférico, sistema edáfico, suelo, sistema lítico, subsuelo, y el otro sistema natural es el de biodiversidad. En biodiversidad van genes, especies y ecosistemas. Entonces, en eso, todas las acciones, todas las actividades humanas generan impactos y esos causan desequilibrios globales. Hay presión sobre el uso de recursos naturales, renovables o no renovables. Si hay una sobreexplotación, lleva al agotamiento, pero también hay impactos como calentamiento global, con todo el tema de los gases de efecto invernadero, el tema de la degradación de la capa de ozono, la acidificación del aire, del agua, del suelo, por residuos de componentes químicos. Otro ejemplo que vemos acá, por ejemplo, en Guatemala, en el lago de Amatitlán y en menor medida en el lago de Atitlán, se puede ver un proceso de degradación de ese cuerpo de agua que se llama eutrofización. La eutrofización es el crecimiento desordenado y muy voluminoso de especies vegetales, particularmente algas. Esto en función de un
potasio, y hacen que estas algas crezcan y crezcan. Adelante. Ok. Smog, agotamiento de recursos naturales no renovables, estos son los principales impactos ambientales que se perciben a nivel global. Y esos son provocados por lo que se conoce, bueno, son provocados por residuos y desechos en sus tres formas de presentación. Pero, como muchas veces esos residuos van sin ningún tipo de tratamiento hacia el ambiente, esos generan externalidades. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad es el daño que un agente económico causa que no es compensado y que el resto de agentes económicos tienen que absorberlo. ¿Cómo se explica eso de una forma más sencilla? Veamos aquí. Si un niño accidentalmente rompe una ventana y papá, el niño, la mamá, el encargado, quien esté a cargo del niño, si se hace el loco, como decimos en buen chapín, se ignora que esto pasó. Esta actividad le causa un efecto o un impacto negativo al dueño de la ventana. Le rompió el vidrio y no nada, se hicieron los locos. No fueron a reclamar la pelota si quedó adentro, nada, solo le rompieron el vidrio y no pasó nada. Aquí le causaron una externalidad, porque el dueño de la ventana va a tener que pagar por el daño que le causó a alguien más. Eso es, le altera su estructura de costos, teniendo que absorber las actividades para recuperar su activo. Puede ser el ambiente con la contaminación del agua, el suelo con la contaminación con desechos orgánicos e inorgánicos comunes, pero también desechos peligrosos, o bien la contaminación del aire. Ahora bien, si el encargado del niño compensa, por eso es que este está aquí repartiendo billetes, compensa, le pagó para que cambie su vidrio, o bien le compró una ventana nueva que puede resultar más grande, más bonita. Eso no es necesariamente lo importante. Lo importante es que se la reparó, pagó por la reparación o bien rehabilitó el activo. Allí no hay externalidad. ¿Por qué? Porque el agente económico que causó el daño se hizo cargo de pagar por las consecuencias de esa actividad económica. Internalizó en sus costos el pago. Por eso es que no hay externalidad. No hay deseconomía. ¿Estamos? Lick, ¿y existirá algún tipo de externalidad el cual no se pueda compensar? O sea, entiendo Diga. el punto, el punto, por ejemplo, de la ventana, ¿no? De que al momento de romper la ventana, pues
se paga o se sustituye, pero ya no existe la externalidad porque la persona se hace responsable. Sin embargo, ¿existirá alguna externalidad en la cual el daño sea tal que pues no haya nada que el responsable pueda hacer? O no, quizás no nada, pero que no sea significativo al daño causado. Sí, por ejemplo, cambio climático es la externalidad global más visible. Es producto, vamos a tener una sesión especial para eso, pero adelantemos algo. Es producto de actividades humanas, particularmente de aquellos procesos de industrialización. Eso ya nos ubica en que quien causa el daño es un grupo muy pequeño de países, de economías altamente industrializadas, por un lado, pero también países como Guatemala. Sí, en algunas actividades, por ejemplo, deforestación y avance de la frontera agrícola, cuando le cambian el uso al suelo, el avance de la frontera agrícola es quitar, que se recuerda. Cuando quitan bosque, por un lado, se elimina la capacidad de ese ecosistema de producir oxígeno. Pero para producir oxígeno, primero capturó carbono. ¿Sí? Y después le cambiaron el uso al suelo. Y ahí se producen emisiones. Bueno, pero total es de que pocos países generan un gran volumen de emisiones. Pero los daños a nivel mundial, particularmente con el tema de el incremento en la frecuencia y el incremento en la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos, son absorbidos por países pequeños y altamente vulnerables, como los países del Caribe, como los países centroamericanos, como muchos países del África subsahariana particularmente. Esa parte de ahí, esa es una externalidad global, que por mucho que se comprometan con el Acuerdo de París, con el Protocolo de Kioto, a reducir sus externalidades, no lo van a hacer, porque para hacerlo, para bajar sus emisiones, para disminuir su huella de carbono, tendrían que hacer cambios en sus procesos que los encarecen. Entonces es más fácil ir a otros países a tratar de compensar con algunos proyectos que bajar su nivel de producción, porque bajarle a su nivel de producción significaría producir menos o producir más caro, lo que disminuiría sus ingresos y por lo tanto su nivel de bienestar. Y eso es algo a lo que no van a renunciar jamás. Ese es un ejemplo de una externalidad global que no se puede compensar. Entiendo, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Muy bien, entonces, ¿alguien más o a descansar? Vamos exactamente aquí en la sección anterior. Adelante. Externalidades. Muy bien. Bueno, de acuerdo. Hasta el próximo jueves. Dios mediante. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches a todos. Igualmente, que estén bien. Buenas noches.